Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Obando Chávez, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a la charla explicativa relacionada a la propuesta de ajuste tarifario de la ruta 1267, descrita como Ciudad Quesada, Santa Rita, Los Almendros, Los Criques y viceversa, operada por la empresa Transportes MCA de Ciudad Quesada S.A. La misma se tramita bajo el expediente tarifario ET 091-2023. Antes de iniciar, me gustaría indicarles unas consideraciones generales. Primero, decirles que esto no es la audiencia pública, por el contrario, es una sesión explicativa, es un espacio que ha realizado la ARECEP previa a la audiencia pública para poder aclarar dudas y explicar la propuesta tarifaria que se va a llevar a la audiencia pública. Entonces, cualquier interesado en dar su posición, ya sea a favor o en contra, no es en este espacio, sino es en el día de la audiencia pública. Consultas o dudas pueden realizarlas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el miércoles 6 de diciembre del 2023. Toda la información la pueden encontrar en el expediente digital ET 91-2023 ingresando a la dirección que ahí se encuentra. Ahora bien, como parte de los antecedentes, se tiene que la empresa Transportes MCA de Ciudad Quesada S.A. es permisionaria de la ruta 1267, que es descrita como Ciudad Quesada, Santa Rita, Los Almendros, Los Criques y viceversa. Esto, según el artículo 7.1.40 de la sesión ordinaria 75-2021 del 30 de septiembre del 2021 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. El Consejo de Transporte Público es el ente rector en materia de transporte público modalidad de autobús y es el encargado de dar las concesiones de servicio. Ahora bien, durante el año 2023, la Intendencia de Transporte identificó que el caso de la ruta 1267 era prioritario y era necesario ser atendido por ser una ruta que no cuenta con tarifa autorizada. Es por esto que se hacen labores para poder realizar un estudio de volumen de pasajeros en sitio. Se contrata a una empresa y el 17 de julio del 2023, mediante el memorándum ME 300 cita 2023, el intendente acepta el informe IAA 038-2023, que corresponde al estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados de la ruta 1267. Ese mismo día, el 17 de julio, mediante memorándum ME 305 IT 2023, el intendente instruye a las áreas de regulación económica y de apoyo legal a que elaboren un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria ordinaria para la ruta 1267. A partir de esa instrucción, las áreas empiezan a solicitar información tanto al Consejo de Transporte Público como a la empresa y para poder recabar y tener toda la información necesaria para poder realizar la propuesta tarifaria. Una vez que se cuenta con toda la información, el 16 de noviembre del 2023 se traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 218 IT 2023 del estudio tarifario de oficio para la ruta 1267. El 16 de noviembre del 2023, ese mismo día, el intendente acoge el informe preliminar y se solicita de GAU la publicación de la audiencia pública. Dicha publicación se realiza en la Gaceta número 219 del 24 de noviembre del 2023. El día de hoy se está llevando la charla explicativa. El próximo 19 de diciembre será la audiencia pública bajo modalidad virtual. Y hasta el 18 de enero de 2024, es decir, 30 días naturales después de la audiencia pública, la Intendencia tiene de plazo para resolver el estudio tarifario.
¿Por qué se está realizando este estudio tarifario? Como punto número 1, tenemos que el artículo 30 de la Ley 7593, que es la ley de ARECEP, faculta a la ARECEP a realizar estudios de oficio cuando lo crea pertinente. Como les adelanté, existe un estudio de demanda hecho en campo que fue acogido por el Intendente de Transporte mediante el memorándum ME 300 IT 2023. Y además de eso, la ruta 1267 no cuenta con una tarifa autorizada. Entonces, por estos 3 puntos es que se considera necesario realizar un estudio de oficio. Bien, ahora, ¿cómo es que se calculan las tarifas? Esta es la fórmula general para calcular las tarifas de todo el país, una fijación ordinaria. En resumen es los costos fijos, llámese salarios, inspección técnica vehicular, seguros, cánones, depreciación, más costos variables que dependen de cuánto se moviliza el bus, más una rentabilidad que es una ganancia por las inversiones realizadas por el operador. Todos estos, la sumatoria de todos estos costos mensuales dividido entre la cantidad de personas, los pasajeros mensuales que se movilizan en la ruta 1267, en este caso en específico, es lo que nos va a dar la tarifa por pasajero. Es decir, todos los costos son asumidos por los pasajeros, no hay ningún tipo de subsidio en transporte público. Vamos a entrar en detalle de cómo es que se calculan estos costos fijos, variables y rentabilidad. Para el cálculo de estos costos es necesario primero contar con las variables que son aprobadas por el CTP. ¿Cuáles son esas variables? Recorridos, distancias, viajes, buses y la clasificación de esas unidades. Hay variables externas que son dadas por otras instituciones como los salarios, el valor del bus, el combustible, el tipo de cambio y la tasa de interés. Y una vez que tenemos todas las variables, esas se introducen en el modelo tarifario según la metodología RJD 035-2016 y sus modificaciones. La metodología que fue aprobada por la Junta Directiva de ARECEP y la Intendencia de Transporte es el ente que aplica dicha metodología. Veamos cuáles son esas variables operativas que tiene la ruta 1267. Empezando por los recorridos vigentes, estos recorridos fueron aprobados según el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 23/2019, dada en abril del 2019. Y estas distancias, estos recorridos, su distancia fue verificada por la Intendencia de Transporte según el informe IN 217 IT 2023 de noviembre del 2023. El recorrido completo desde Ciudad Quesada hasta Los Criques y desde Los Criques hasta Ciudad Quesada, la vuelta completa, da un recorrido de 59,808 kilómetros por carrera, con un total de 4,11% de recorrido en lastre. Además de eso, se tiene entre todo el recorrido completo desde Ciudad Quesada a Los Criques 3 segmentos tarifarios, es decir, la ruta está fragmentada en 3 partes que más adelante vamos a ver que cada una de esas partes va a tener una tarifa propuesta. En ese caso, ¿cuáles son los segmentos? Ciudad Quesada Florencia, Florencia Santa Rita y Santa Rita Los Criques. Esta información de distancias y croquis está disponible en el expediente digital ET91-2023 en los folios 44 al 52 y el folio 75. También tenemos los horarios. Los horarios son autorizados con el mismo acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 23/2019. Como pueden ver, hay horarios diferenciados para lunes, viernes y sábado y martes, miércoles y jueves. Los domingos no trabajan, no da servicio.
En total, en promedio se tienen 65 carreras por mes y el detalle de esta información lo pueden encontrar en el expediente en los folios 44 y 52. Otra de las variables operativas es la flota, los buses. Para este caso se tienen dos acuerdos del CTP, uno donde indica el detalle de los buses autorizados para operar, que es el DASP 2016-0928, y el CTP de TEDIN con 51-2023 es el acuerdo que clasifica las unidades. El detalle es que tenemos dos buses con una edad promedio de 13,5 años, con un valor de bus promedio de 64.624.231 colones, y los dos buses son interurbanos cortos. El detalle igual lo pueden encontrar en los folios 18 y 53 al 56. Ahora podemos pasar al detalle de las otras variables externas. Empezando por salarios, los salarios mínimos que se reconocen son los dictados en el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 43.849, que entró en vigencia en enero del 2023. Son los salarios por mes para los choferes, chequeadores y mecánicos. También tenemos el precio del combustible. Para esta ocasión se utiliza un valor promedio de 880,22 colones por litro. Este valor promedio corresponde al semestre anterior a la audiencia pública, en este caso a la fecha del informe, que iba desde el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. El tipo de cambio dado por el Banco Central de Costa Rica está en 543,06 por dólar para este estudio tarifario y corresponde al promedio de los 6 meses anteriores a la audiencia pública, en este caso a la fecha del informe, que iba desde el 1 de mayo del 2023 al 30 de octubre del 2023. Y las otras variables son las tasas de interés, 12,78 y 11,58 vigentes a la fecha del informe. Como les comentaba, una vez que ya uno tiene todas las variables, las introduce en el modelo tarifario. La otra variable importante es definir cuál es la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio de la ruta 1267. Para eso, la metodología nos brinda 4 posibles fuentes de información que hay que ir en orden prioritario. La primera es el sistema de conteo de pasajeros, que son las famosas barras. Esto es una información dada por el operador de forma diaria. Si no se tiene la primera fuente, la segunda es estadísticas mensuales. También son dadas por el operador. La tercera fuente, en caso de que no se tengan las dos anteriores, es un estudio de demanda, ya sea aceptado por la ARECEP o aprobado por el CTP. Y en caso de que no se cuente con ninguna de las tres variables, se calcula una demanda aproximada, que es un proceso que indica la metodología tarifaria. Para este caso en específico, no se cuenta con las fuentes 1 y 2. La empresa no ha aportado información ni de sistema de conteo de pasajeros ni de estadísticas mensuales. Por ende, no se pueden validar ni revisar porque no se cuentan con ellas. Por lo que pasaríamos a la fuente número 3, que es un estudio de demanda, que para este caso tenemos un estudio de demanda aceptado por la ARECEP. En este estudio de demanda nos indica cuánto es el volumen de pasajero para cada uno de los 3 segmentos que ya habíamos visto. Y también indica que el volumen de pasajeros mensual de toda la ruta es de 4.461 pasajeros mensuales. El detalle de este informe lo pueden encontrar en el expediente digital en los folios 3 al 5. Aquí se muestra el detalle, el resumen de las variables operativas que acabamos de ver a la fecha del 16 de noviembre del 2023. Muy bien, entonces, ya con todas las variables
listas, lo que queda es calcular la tarifa, costos entre pasajeros, y para esta ocasión la propuesta es para esta ruta, como tiene segmentos tarifarios, es calcular la tarifa para cada uno de los segmentos. Por ejemplo, para Ciudad Quesada Florencia, la tarifa propuesta, tarifa regular, sería de 385 colones. Para el segmento Florencia-Santa Rita sería de 455 y para Santa Rita Los Criques 395. ¿Qué significa esto? Que si una persona, un pasajero, ingresa al bus en Ciudad Quesada y se baja en la Florencia, pagaría 385. Pero si ingresa en Ciudad Quesada y se baja hasta Santa Rita, estaría pagando la suma de 385 más 455 porque se movilizan los dos segmentos. Y esa lógica aplicaría para cualquier movimiento que quiera hacer una persona entre estos tres segmentos. Esta tabla de abajo es todas esas posibles combinaciones que también se pueden revisar en la matriz tarifaria que está disponible en el expediente digital en el folio 75. Para ir terminando, hay un concepto que se llama corredor común. El corredor común es cuando cuando dos o más rutas coinciden en un mismo espacio físico, en un mismo trayecto, en un mismo tramo de carretera. El CTP, mediante el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 23/2019, indica que la ruta 1267 comparte corredor común con todas estas rutas de otras empresas. Cuando se da corredor común, hay que revisar si se cumple el concepto de protección de ruta corta, donde la tarifa de la ruta corta tiene que ser menor que las de las rutas largas. En el informe preliminar se realiza este análisis paso por paso y al final se concluye que no es necesario proceder a realizar ningún ajuste tarifario por concepto de corredor común. Es decir, no hay que variar las tarifas de ninguna de estas rutas que están aquí mostradas. El detalle se puede encontrar en los folios 46 y 108 al 112. Hay datos que pueden variar desde que se hizo el informe preliminar hasta el momento en que se vaya a resolver. Estos datos son el tipo de cambio, hay que actualizarlo a la fecha de la audiencia pública. Los valores del bus y los costos asociados al autobús también se deben de revisar y actualizar a ver si las unidades están al día en la inspección técnica vehicular. Las tasas de interés es necesario revisarlas a la fecha de la audiencia pública. Los valores de terreno es una información que está pendiente de aportar la empresa. Si la empresa la aporta, será revisada y se considerará si es necesario. Y cualquier nuevo hecho no contemplado por la Intendencia de Transporte también será revisado. Para finalizar, les recuerdo que toda la información está en el expediente tarifario ET 91/2023. Cualquier consulta o duda que se tenga pueden dirigirla al correo consejero@arecep.go.cr hasta el miércoles 6 de diciembre del 2023. También en caso de alguna asesoría e información adicional pueden solicitarla con el consejero del usuario al mismo correo o al número 8027-3737. Se les recuerda y se les invita a la audiencia pública virtual que será el próximo martes 19 de diciembre a las 5:15 p.m. y pueden ingresar por medio del siguiente enlace. Muchas gracias.